Bien, entonces, un poco para contestar ahora sí la, la inquietud que te había surgido, Manu, con respecto a la distancia y a los factores que no se podían medir hasta que vayas a medir, es que surge este concepto de coordenada aproximada, donde para satisfacer en forma inicial y poder medir, perdón, poder construir la matriz A de coeficientes del sistema de ecuaciones que vamos a definir para realizar la simulación. Entonces, tenemos la necesidad de conocer o de definir o determinar coordenadas aproximadas de nuestra red de apoyo. ¿Y cuál es una forma para poder hacerlo? Existen varias herramientas, pero básicamente el objetivo, la necesidad que nosotros tenemos es para dimensionar la geometría y la magnitud de la red de apoyo que vamos a medir. No necesitamos que definir al centímetro, por más de que acá ustedes lo vean expresado el centímetro, no es que necesitamos definir con una precisión centimétrica las coordenadas de nuestra red de apoyo, porque ni siquiera vamos a saber a dónde vamos a ubicar los puntos todavía, porque queda todo un factor de análisis y reconocimiento del terreno, análisis de intervisibilidad entre los puntos para garantizar la medición de los triángulos, que con cualquier herramienta que fotografía y cualquier material antecedente que tengamos, no lo vamos a poder definir hasta que no vayamos explícitamente al terreno. Pero sí existen formas de poder, por favor, si alguien está con el micrófono, que lo silencie. Existen formas de saber aproximadamente la geometría que va a tener nuestra red de apoyo, de forma tal de brindarle una información inicial a nuestro sistema de ecuaciones para poder también dimensionar las elipses de error que van a tener. O sea, al sistema no le interesa si entre el punto 1 y 2 hay 45 metros o si hay 44, pero sí le interesa saber si hay 45 metros o 200 metros, ¿entendés? ¿Entienden? Si no va a ser como, va a variar la situación en un caso o en el otro. Entonces, y aparte, necesitamos estas coordenadas aproximadas porque recuerden de que tuvimos que recurrir a los polinomios de Taylor. Entonces, ahora ya no se va a tratar de coordenadas o de componentes, sino de desplazamiento respecto de coordenadas aproximadas, porque así se lo dijimos a Taylor que lo íbamos a hacer. Entonces, una forma de calcular coordenadas aproximadas es auxiliarnos con alguna herramienta como puede ser Google Maps, Google Earth, o cualquier derivado, ArcGIS, Global Mapper. Hoy en día las disponibilidades tecnológicas de cada uno son infinitos y muy diversos, entonces, por ejemplo, una forma de cálculo es Google Earth, en el cual nosotros por cada punto que coloquemos en la red podemos llegar a tener algunas coordenadas totalmente aproximadas, pero nos van a dar cuenta de la geometría y dimensión de la red de apoyo que vamos a definir en algún futuro cuando nosotros podamos medir. Entonces, el único percance de esto es que Google Earth entrega coordenadas latitud y longitud. Entonces, en forma auxiliar, vamos a necesitar conseguir alguna herramienta que nos pase o nos transforme de coordenadas latitud y longitud a coordenadas planas como vemos acá. Entonces, una estrategia posible es utilizar algún software de transformación o de gestión de coordenadas y marcos de referencia que se llama Geographic Calculator o GeoCalc, como normalmente se lo conoce, para obtener las coordenadas planas. Donde lo mejorcito para este caso es
calcular una faja local que no necesariamente tiene que estar en las coordenadas del PT04 o en las coordenadas del PT03. Con esto me refiero al meridiano central y el origen de las latitudes, sino que puede ser en cualquier punto de la plaza o bien cercano. Esto tiene otras implicancias cartográficas, pero en nuestros efectos, cualquier sistema de coordenadas, cualquier faja local que nosotros construyamos acá en la cercanía de la plaza nos va a ser de utilidad. Entonces, primero, ¿hay alguno que no haya utilizado hasta el momento nunca GeoCalc? ¿Todos saben de lo que estamos hablando? Entiendo que eso es... Sí, sí, ¿sí? sí. Sí. Bien, perfecto. Entonces, rápidamente podemos decir que lo podemos generar una faja local. Por ejemplo, en mi caso, lo generé una faja local con un falso norte y un falso oeste de 1000-5000 y un origen de latitud y longitud cercano a la Plaza Mitre. Lo que me resultó en estas coordenadas, fíjense que están cercanas a 1000-5000, no necesariamente en algún punto de la red, sino acá figuraría en algún punto 1000-5000, simplemente en algún lugar cercano. Esto también es como para derribar el mito que sí o sí, para que den bien los cálculos, tienen que estar en algún punto o en el baricentro de la red geométrica. Sobre todo en estos casos donde la geometría de la red es muy pequeña y no importa en el lugar donde lo coloquemos. Sí es importante que hagamos una faja para que no esté influido de otras deformaciones. Aunque dijimos que son de carácter provisoria, con lo cual hasta incluso en Gauss-Kruger faja 6 sería permisible. Pero no queremos involucrar alguna otra variable o otra complejidad porque no tiene sentido ahora. Entonces, para no pensarlo, ponemos una faja local y calculamos las coordenadas que resultaron aquí. Bien. La otra forma es hacerlo en AutoCAD. Es decir, bueno, más o menos me consigo alguna imagen georreferenciada de la zona o más o menos planifico de acuerdo a la función, a la información antecedente que yo tengo de la plaza y lo genero totalmente en AutoCAD y como herramienta CAD nosotros podemos extraer la longitud en función de las coordenadas que definamos y un azimut si nosotros interpretamos, por ejemplo, que el norte estaría en la dirección que indica la flecha acá en color blanco. Podríamos definir el azimut del lado PT04, PT03 a partir de medir la amplitud angular que hay entre acá y acá. Esto sería una resolución gráfica de las coordenadas con AutoCAD, o bien una solución más analítica si lo hacemos con Google Earth o y GeoCalc. Bien, entonces, ¿de qué nos va a servir tener las coordenadas iniciales o coordenadas aproximadas de los puntos de la red? Bien, en principio, si nosotros tenemos en AutoCAD, por ejemplo, como les dije recién, vamos a poder extraer algún tipo de dimensión, dimensión como cota, en términos de dibujo de AutoCAD, y ahí nos va a poder extraer cuánto vale la distancia entre el PT03 y el PT05, por ejemplo. O bien podemos extraer el valor angular de el azimut PT04, PT03, como recién les acabo de decir. Esa sería una forma gráfica y es una forma bastante trabajosa, a mi parecer, y es lo que pretendo de que no lo hagan de esa forma. Nosotros estamos capacitados para hacerlo un poquito más, de forma más inteligente. La segunda forma es hacerlo en forma analítica, donde nosotros ya conocemos cómo se calculan
cada una de las variables que intervienen en las ecuaciones de observación de la red. Entonces, ¿por qué no hacerlo de esa forma? Por ejemplo, calcular la distancia a partir de Pitágoras. Si nosotros tenemos, disculpen que vaya tan atrás, pero si nosotros tenemos el delta i, el x y el y de cada uno, podemos saber los delta x, los delta y de cada punto, elevarlos al cuadrado, sumarlos y con la raíz obtener la distancia. ¿Entiende? Entonces, con esto no habría ninguna dificultad. Incluso controlar de que la distancia entre el punto A y el B sea la misma que la distancia entre el punto B y el A. A eso, sobre todo trabajando con coordenadas aproximadas, uno espera entender de que es de lo mismo. Si no es así, preocúpense y vean qué están haciendo mal. Entonces, con la de distancia no hay problema. Con la del azimut, la podemos calcular de esta forma. Tangente del ángulo es igual a delta i sobre delta x, o como les dije, delta x sobre delta y, de acuerdo a la orientación de los signos, y eventualmente el azimut aproximado lo vamos a obtener con la función arco tangente. Con una salvedad, esto en realidad tendría que haber salido después, para no matarme la expectativa, la curiosidad, pero tenemos que tener un percance, un cuidado, mejor dicho, un cuidado, en que la función arcotangente, que es la inversa de esta, no es biyectiva. Acá espero no confundirlo, pero ¿qué quiere decir que no sea biyectiva? Quiere decir de que no tiene función inversa en todo su dominio. Es decir, tiene dominio desde menos infinito hasta más infinito, pero no tiene inversa en todo ese dominio. Quiere decir que por más que nosotros evaluemos la función arcotangente entre menos infinito y más infinito, siempre la imagen es el resultado de hacer esa operación, siempre nos va a dar entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que hacen para salvar esta indeterminación algunos software? Restringen el dominio entre menos pi a más pi. Menos pi sobre 2 a más pi sobre 2. Entonces, de esa forma se vuelve inyectiva y sobreyectiva. No me quiero meter en esto con complejidades y nomenclaturas raras, pero básicamente lo que hace es que para cada valor del dominio le corresponde un valor en la imagen y viceversa, solamente restringiendo el dominio en cierta parte. Entonces, para eso, en conclusión, en síntesis, cuando aplicamos la función arcotangente, cuando estamos calculando los valores aproximados de los azimutes, hay que tener una salvedad. Entonces, si nosotros estamos trabajando con delta i positivo y delta x positivo, o sea, en el primer cuadrante, entonces acá vamos a poder calcularlo sin ningún problema. O sea, es simplemente haciendo el arcotangente del delta i sobre delta x. Si nosotros estamos en el segundo y tercer cuadrante, donde el delta x es negativo, entonces va a haber que sumarle a este resultado 180 grados. Y si estamos en el último cuadrante, es decir, delta i negativo y delta x positivo, vamos a tener que sumarle 360 grados. ¿Esto lo sabían? ¿O lo sabían y se lo olvidaron? ¿Lo tienen fresco? ¿Alguien le parece una novedad? De geodesia 2. Ah, bien. Entonces bastante más cerca que algún... Entonces, bueno, para los que por ahí no se acordaban, creo que esto les puede llegar a servir, en el cual en el primer cuadrante no pasa nada, se calcula así, en el segundo cuadrante el Excel
nos lo va a dar eventualmente este valor y nosotros vamos a tener que sumarle 180 para que nos dé 135, por ejemplo. El Excel en el tercer cuadrante nos va a dar 25, pero en realidad nosotros queremos que nos dé 205 y eventualmente en el cuarto cuadrante va a ser menos 60 y nosotros queremos que nos dé 300. Por lo tanto hay que sumarle 360 más estos menos 60, nos va a resultar el resultado que nosotros buscamos. Entonces, esta tablita se reduce a estos gráficos respectivamente. Esa es la única consideración que hay que tener para calcular los azimutes. Con respecto a la distancia no hay ningún problema, pero una vez que nosotros tenemos estos cálculos para cada una de las direcciones, tanto en sentido directo como sentido recíproco, es decir, calcular las direcciones del punto 1 al 2 y del 2 al 1. La distancia van a coincidir, pero los azimutes no. Entonces, hay que hacer ese cálculo para cada punto. Entonces. Perdón, Hernán, una preguntita. Para el tema de ahí cuando calculas dependiendo del cuadrante, ¿no se medía en forma horaria? ¿O estoy equivocado? Sí. O sea, esto lo estoy encarando desde el punto de vista cartesiano o cómo lo haría. Ok. Pero en realidad es horario, es más bien de esta pinta. Ustedes se van a dar cuenta cuando perdón, acá, es así, como figura en esta. Entonces, es indicativo, es verdad que por ahí puede llegar a confundir, pero ya que si ustedes quieren graficar acá en el Excel, podría ser un buen ejercicio comprobar de que los azimutes que van calculando sean consecuentes con los que pueden llegar a obtener en forma gráfica. Por lo menos en forma aproximada, como para decir, mira, esto tendría que dar 48 grados, por decirte, no sé, un valor. Entonces, si vos lo haces en forma gráfica, en forma analítica, que te dé más o menos igual. Y una vez que lo lográs hacer para uno o dos azimutes, ya le encontrás la lógica para que en sentido horario te dé equivalente y puedas satisfacer esto, que en realidad tendría que estar como espejado, si lo quisiésemos ver del aspecto, desde el punto de vista de agrimensura. Pero bueno, o sea, me pareció una buena gráfica como para que se entienda qué es lo que te calcula el Excel y qué es lo que nosotros queremos calcular. Entonces, teniendo esa consideración, van a andar bien. Es equivalente esto con lo que vos... Pero es verdad que también puede prestar a confusión. Buena observación. ¿Se entendió entonces, Gonzalo? Bien. Sí. Okay. Esto también hay que aplicarlo en el ASOL. No entiendo a qué te referís, pero el ASOL es una incógnita. O sea, no, el ASOL va acompañado al coeficiente del ASOL, va a haber un 1 o menos 1, según corresponda. O sea, en general va a haber, creo que siempre menos 1, porque Ok. de acuerdo a esta ecuación, la ecuación de dirección, acá dice menos ASOL. Entonces, es menos 1 por ASOL, entonces el coeficiente acompañado en la matriz A va a ser siempre menos 1. Claro, me refería a una vez que obtenés el ASOL, también hay que fijarse en qué cuadrante está o ya viene dado por No, la ya dirección. tendría que estar resuelto eso. Yo te digo para el caso de las coordenadas aproximadas. De todas formas, sería un buen ejercicio verificarlo. Bien. Entonces, ¿alguna otra consulta? Ok. Sigamos. Entonces, veamos ahora un ejemplo práctico para ver todo esto, cómo encaja qué con qué, ¿no? Entonces, a los efectos de analizar algo un poco más real,
generamos un esquema de una red con 8 puntos de apoyo. O sea, similar a lo que se hacía antiguamente en la materia de topografía 3 hace un par de años. Porque entendemos que por ahí esto tiene un grado más de complejidad, y aparte para que no sea idénticamente igual a lo que ustedes van a hacer, entonces que les sirva como experiencia, pero sin hacer exactamente lo mismo que ustedes. Entonces, de la misma forma, nosotros, o sea, a partir de las coordenadas aproximadas que obtuvimos en Google Earth, iniciamos todo el procedimiento de cálculo aproximado, teniendo en cuenta la metodología de trabajo que nosotros queremos construir las matrices A, X y P. En realidad queremos construir solamente las matrices A y P, porque la matriz L nunca la vamos a poder construir sin haber ido a medir el campo. Entonces, con la premisa de aplicar el criterio de mínimos cuadrados, o por lo menos aplicarlo en forma parcial, es que iniciamos esta tarea de simulación a partir de las coordenadas aproximadas, las ecuaciones de observación y las asignaciones de peso correspondientes. Entonces, las ecuaciones de observación ya las repetimos, ya las vimos. Esto es simplemente a modo de síntesis. En cuanto a las asignaciones de pesos, podemos tomar en forma inicial para la construcción de esa matriz P los errores a priori calculados en la tercera clase, si no me equivoco, donde habían definido que Sergio, más o menos en las diapositivas, definió que el sigma de longitud era de 15 milímetros y el sigma de dirección era de 30 segundos. Luego verifiquen si esto es así, y bueno, o sea, de hecho esto es lo que utilizamos para construir la matriz de P inicial. Entonces, vamos ahora voy a compartir. Ahí pueden ver todos. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto, ok. Bueno, simplemente en esta matriz no hicimos nada más que seguir la metodología o lo que les fui contando en la diapositiva. Es calcular las coordenadas aproximadas de los puntos, calcular las coordenadas planas de esos puntos, en este caso con la misma faja local que les mencioné anteriormente, y comenzar a armar toda la información aproximada en base a estas coordenadas planimétricas. Como por ejemplo, del PT01 al PT02, calculé el azimut a partir del arco tangente de E4 menos E3, que sería delta I, sobre delta X. Si se fijan acá, lo que figura es nada más que lo que le dije. O sea, el arco tangente, que obviamente el Excel trabaja en radianes, entonces esto te lo da en radianes y después, haciendo la función de grados, te lo pasa a grados decimales. Lo mismo acá, donde seguramente en este caso, entre el 1 y el 3, el punto 1 y 3, estamos en el cuarto cuadrante y por lo tanto tenemos que sumarle al cálculo del arco tangente, que calculamos a partir de delta I sobre delta X, sumarle 360. Y así sucesivamente para cada una de las direcciones y azimutes que figuran acá. Fíjense que ahora, al tener las coordenadas aproximadas de cada punto, puedo definir azimutes aproximados. O sea, ya no voy a definir ecuaciones de dirección, sino van a ser todos azimutes aproximados. Pero no
se confundan con que van a ser todas ecuaciones de azimut, sino que algunas van a ser de azimut y otras van a ser de dirección, en función del punto fijo que yo decida para el sistema de ecuaciones. Entonces, ahora sobre eso voy a volver. Entonces tenemos azimutes aproximados desde A hacia B, desde B hacia A, o lo mismo, o sea, acá tenemos A y B, cada uno en su orden correspondiente, y después las distancias aproximadas. Que en este caso fui redundante, pero, por ejemplo, si se fijan la distancia del PT01 al PT02, es coincidente con la distancia PT02, PT01. O sea, se supone que suena lógico que den exactamente lo mismo. Acá pueden ver otro ejemplo. Entonces, toda esta información es información a priori que yo necesito para armar el sistema. Hasta ahí no hay ninguna duda, ¿no? No. Bien. Ahora simplemente hay que comenzar a armar la matriz A, que intenté ponerlo de una forma tal de que sea legible y entendible para todos. Pueden seguir o no seguir el consejo. Los recomiendo sobre todo si alguien tiene que leer o visualizar su Excel, que sean lo suficientemente ordenados. Entonces, simplemente colocamos 2 incógnitas por cada punto que va a intervenir en la matriz, en la red de apoyo, perdón. Entonces vamos a tener 2 para el punto y 1, perdón, para el punto 1 que va a tener X e Y, para X2, X3 y así sucesivamente hasta llegar a X8. Y fíjense que también tenemos 8, perdón, tenemos 7 azimut, origen de azimut del limbo. Fíjense que acá viene 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 7 no figura porque va a ser un punto de azimut, y el 8. Si recuerdan, bueno, ahora tengo compartida la planilla, pero básicamente la decisión que se tomó es que el punto 7, que es coincidente con el punto 4 que ustedes tienen en su plaza, va a ser el punto fijo de esta red de apoyo planimétrica. Entonces, desde ese punto no tiene una sola asociado, sino que está implícito en la determinación de las coordenadas y del azimut de arranque. Ok, entonces, tenemos todas las incógnitas listadas en el sentido de una fila, pero en realidad son columnas, y acá las ecuaciones de longitud, respectivamente del punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 3, del punto 2 al punto 1, así sucesivamente, formando 26 ecuaciones de longitud, es decir, en distancias directas y recíprocas, entendiendo que cada una se midió en forma independiente. Entonces, fíjense cómo se construye una ecuación de longitud, en este caso para el punto 1 que va hacia el punto 2, fíjense que era menos el coseno del ángulo del azimut aproximado. Fíjense que solamente mencionamos menos el coseno del azimut aproximado y menos el seno del azimut aproximado, en radianes. Del mismo modo, coseno y seno. O sea, es bastante simple. Lo único que hay que tener en consideración es en qué columna, fila y columna vamos a desarrollar esas ecuaciones. Respecto a la ecuación de azimut, recuerdan que decidimos utilizar a PT07 como el punto fijo, con lo cual estas ecuaciones de dirección no van a ser así, sino van a ser ecuaciones de azimut desde el punto fijo hacia todos los puntos que se miden. Entonces va a tener la particularidad de que en su desarrollo matricial no va a tener ningún azol asociado. Bien. Y finalmente
tenemos 23 ecuaciones de dirección, que son todas las direcciones restantes, hacia cada uno de los puntos, totalizando un sistema de 52 filas por 21 columnas. Fíjense que era un desarrollo matricial un poco más complejo, ustedes lo tienen un poquitito más fácil, pero conceptualmente es la misma aplicación. Se trata de hacer el seno del ángulo sobre la distancia, sobre la distancia que hay entre el 1 y el 2. Fíjense que no hicimos otra cosa que eso. Y del mismo modo, menos el coseno sobre la distancia. En fin, con esto no me voy a detener en el análisis de cada uno de los coeficientes, pero se construye una forma más o menos trabajosa, pero construimos la matriz A, que es la más difícil, o sea, va en cuanto a dimensión. Entonces, bueno, yo en este caso solamente, o sea, acá planteamos la matriz A con todas de una forma más legible y después repliqué, totalizando esta es la matriz A, como una vinculación a lo otro, no importa. Esto tiene exactamente los mismos valores que de este lado. Bien, eso por un lado. Es la matriz A la que hay que definir y la matriz P, donde la matriz de pesos es una matriz diagonal, quiere decir que todos los elementos de la diagonal son distintos de ceros y todos los elementos fuera de esa diagonal son iguales a 0. ¿Y qué contiene la matriz en su diagonal? Bueno, dependerá de la ecuación de observación a la cual estemos asociando ese peso y va a ser 1 sobre la inversa del sigma de la longitud del cuadrado o de el error total de dirección al cuadrado, la inversa de eso, o un medio de eso. Entonces, en este caso, yo lo he definido en este apartado donde definí el error de longitud en metros, que era 15 milímetros en función de lo que dice la diapositiva, y el error de dirección en segundos, que definimos que era de 30 segundos, y por lo tanto el sigma va a ser, en el caso de la longitud, 1 sobre eso al cuadrado, en el caso del azimut, 1 sobre 2 veces de eso al cuadrado, teniendo en cuenta este factor de proporción, porque está en segundos, lo tenemos que pasar a grados, entonces hay que dividirlo sobre 3600 y elevarlo al cuadrado, y en la ecuación de dirección apunta a la misma variable. Entonces, acabamos de construir la matriz de diseño, la matriz A y la matriz de peso. Y simplemente ahora lo que hay que hacer es multiplicarlas, siendo que la matriz A tiene 52 por 21 y la matriz tiene 52 por 52. Si nosotros transponemos esto, vamos a obtener una matriz que tenga 21 por 52. Por otra matriz de peso que tiene 52 por 52, nos va a quedar una matriz de ¿cuánto? 21 por 52. Bien, perfecto. Entonces acá tenemos a traspuesta por P, que va a quedar de 21 por 52, como bien dijeron. Y ahora hay que hacer a traspuesta P por A nuevamente, que si nos queda 21 por 52 por 21, nos va a terminar quedando una matriz cuadrada de 21 por 21, en el cual esa matriz ATPA se la conoce también como matriz normal, donde tiene la característica de ser una matriz cuadrada, 21 por 21 en este caso, y estamos casi a un paso de calcular la matriz de cofactores, donde, si recordamos, la matriz de cofactores es
ATPA a la -1, la inversa de ATPA, que es lo mismo que la inversa de la matriz normal, y disculpen por tanta nomenclatura. Pero acá les presento la matriz de cofactores, que es la matriz inversa de esta matriz, perdón que no se los mostré antes, que es la inversa de la matriz normal. Y la matriz normal es resultado de la multiplicación de A traspuesta por P por la matriz A, que está acá. Entonces, de esa forma, llegamos al producto de la matriz Q, donde acá lo intenté ordenar nuevamente poniendo estos desvíos, mejor dicho, estos indicadores de los incrementos, incremento de x1, incremento de y1, incremento de x2, intentando esto os ayuda a memoria para saber de qué se trata cada una de las variables. Bien, llegamos a nuestro primer objetivo, que era la matriz de cofactores o la matriz Q. Veamos cómo seguimos. Nos queda menos de un minuto, así que corto acá. Ahora les mando nuevamente la invitación y les comento cómo seguimos. Muchas gracias.